¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en un día intenso de comisiones. Hasta recién estuvo reunida la Comisión de Deportes con la visita de funcionarios de los diferentes gobiernos provinciales y locales y también exdeportistas o titulares de federaciones. Las actividades de comisión van a continuar a las 14, a las 15 y también a las 18 con reuniones de la Comisión de Comercio primero, después pymes, después vamos a tener un plenario de legislación general y relaciones exteriores por la cuestión referida al tratado de patentes. Y si mal no recuerdo, la última es defensa, defensa a las 18 horas es la última comisión en una semana que tiene una sesión pedida para el jueves a las 11 horas, pedida por sectores de la oposición para tratar proyectos que piden interpelar a Manuel Adorni. Me acompañan en estos minutitos señor Leo Fredes. ¿Cómo anda, Leo? ¿Bien? Hola, cantando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué cuenta? Bien, acá estamos viendo, esperando la previa, bueno, de lo que va a ser esta semana. Agenda del oficialismo que tiene que ver con este proyecto de ley de patentes y con el debate sobre el proyecto de zonas frías el miércoles. Agenda de la oposición con estas comisiones como la que vimos que termina de pasar con la actualidad del sector deporte. Ya hubo algunas con sector textil, se viene una del sector automotor, hubo una de cultura. Bueno, agenda oposición, agenda oficialismo y esta sesión que vos decías del jueves. Señorita y amiga Jessica Calcaño, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. Hoy día de marchas en todo el país, Epa. Marcha Nacional Universitaria, por una ley que fue muy debatida en el Congreso, votada en reiteradas oportunidades, que es la Ley de Financiamiento Universitario. Así que, bueno, estamos en los alrededores del canal, Igual del es en Congreso. Plaza de Mayo, ¿no? Sí, pero ya había movimiento porque se estaban concentrando las distintas facultades y desde ahí se iban a dirigir hacia la Plaza de Mayo, así que bueno, la ciudad está un poco convulsionada por esta movilización. Bueno, el debate respecto a la ley de financiamiento universitario, recordemos que el gobierno envió un proyecto para modificarlo que no se trató nunca, que está ahí guardado, sí. Parece que no tiene los votos, y hay un alegato del gobierno, de funcionarios del gobierno que dicen, bueno, pero se aprobó el presupuesto nacional en diciembre y no contemplaba montos para cumplir la ley de financiamiento universitario. Y el debate respecto a si es legítimo o no pedirle el cumplimiento de esta norma que se sancionó el año pasado, que Milei la vetó y que contempla, si mal no recuerdo, Jessica, una indexación permanente, ¿no? Sí, tanto para lo que es gastos de funcionamiento, o sea, había dos debates. Uno, cómo recuperar lo perdido, lo que no se había actualizado desde que asumió el gobierno, ¿no? Y después, qué mecanismo utilizar desde la sanción de la ley hacia adelante para ver qué mecanismo de actualización e indexación se hace respecto tanto a gasto de funcionamiento como a lo salarial, que es gran parte del presupuesto. Bueno, exactamente, eso va a ser un debate en las calles, todavía no sabemos si va a llegar de vuelta a diputados. Donde sí va a haber un debate es a las 15 horas, decíamos, plenario de legislación general, de industria, recién chequeaba bien, y relaciones exteriores y culto. Tema, tratado de patentes, se firmó hace 50 años. Argentina podría adherir en las próximas semanas o no, depende de este debate. Leo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a poner sobre la mesa, se va a poner en consideración, se había postergado, se había convocado y suspendido la comisión a fines de abril porque no hubo acuerdo, había algunas diferencias entre sectores del gobierno, había diferencias y propuestas que hacían llegar laboratorios nacionales y laboratorios extranjeros para ver qué postura se tomaba. Finalmente se decidió que se va a incluir una reserva en el capítulo 2, que tiene que ver con ciertas licencias para los laboratorios nacionales, y a partir de allí se avanza con este acuerdo, se decidió que ese va a ser el mecanismo. Eso va a implicar que el proyecto vuelva a la Cámara Alta, vuelva al Senado para ser ratificado, y mientras tanto, y a partir de ese acuerdo que te estoy diciendo, hay número para tener dictamen esta tarde, a priori, lo decimos ahora, hay que ver si llegan todos los vuelos, si están todos los diputados, pero en principio con todos los diputados de las tres comisiones presentes estaríamos en condiciones de tener dictamen esta tarde en base a una serie de números que hemos elaborado que tienen que ver con los integrantes de cada comisión. La cabecera en el análisis del proyecto es Relaciones Exteriores y Culto, presidida por la libertaria Juliana Santillán, que tiene 43 integrantes. Allí tiene que haber 22 firmas habilitando el despacho de mayoría en caso de que haya una polarización. Sí, en caso de que no haya más dictámenes y el de mayoría se llegue con menos, porque ponele que haya 5 dictámenes, pero
Si vos tomás como base que hay 2, con 22, primero es el quórum, que tiene que estar esa cantidad de diputados de esa comisión para que sea válido el inicio. Tiene que haber quórum de cada una de las comisiones y mayoría de firmas en cada una de las comisiones. Es algo que siempre decimos y siempre aclaramos. Allí tenés 43, te decía, mirá ese numerito de 22, y ahora en la siguiente placa vemos cómo llegaría La Libertad Avanza a esos 22. 18, ¿no? 18 propios. 1-8 dice ahí, Sí, si no veo mal. Sí, 1-8. No sé. Parecía un 1-6, sí. Ah, no, 1-8, está bien. 18, 2 del PRO, 1 de Innovación Federal, que son misioneros y salteños. En este caso, un formoseño que se incorporó al bloque en la última tanda. Que no representa a ningún gobernador. Claro, no representa a ningún gobernador. Exactamente, de la Unión Cívica Radical. Tenés a 2, yo ahí le había puesto Unión Cívica Radicales, le había puesto en la cruda de la placa porque es una radical orgánica y un radical orgánico y Karina Banfi. Karina Banfi que tiene... Adelante Buenos Aires. Claro, adelante Buenos Aires, pero es cepa radical. Entonces también está contada ahí en ese número. Entonces tenemos con ese número 18 más 2, 20, 22, 23, estamos pasando los 22 que te decía como objetivo en la placa anterior de mayoría. Unión por la Patria sí con 16, va a ser seguramente el dictamen mayor de minoría, y en un sector intermedio tenemos como siempre definiendo para un lado o para el otro, incluso el sector más heterogéneo que puede poner firmas en uno y otro dictamen a claro, pero 16 Unidas. Más 4, 20 no te da. No te da igualmente para alcanzarlo, por más que los 4 de Provincias Ya trajo el Unidas resultado, Leo. Ya está, No confluyan, sí. por más que confluyan con Unión por la Patria, no estaría dando el número. La segunda comisión es Legislación General, que tiene, ya te digo, Tómate tiempo acá. Nosotros acá 31 integrantes, 16 es la mayoría. Ahí está. Ahí lo tenemos en la placa incluso. La mitad más 1, por si alguien no se dio cuenta. La mitad más 1 de 31 es 16, ¿no? Claro, porque en realidad... 15 y 15 te da 30. Claro, ¿cuál es el tema? Las comisiones tienen que tener número impar para que Leo pueda hacer esta placa. Claro, exactamente. ¿Quién falló en esto? Las bicamerales. Cuando armaron leyes claro, para quedar bicamerales, se ve que los diputados y los senadores, para no pelearse de quién va a tener más, si una cámara u otra, dejaron todas integraciones pares. Vale. Unos líos se arman por eso. Yo creo que revisaría todas esas leyes. Estaban confiados en que definía presidencia, en que el voto del presidente valía doble. Sí, yo que pongo con el eso lo presidente y vale zanjaban. doble, ¿qué vivo? Claro, con eso lo zanjaban, pero como vos decís, que vivo y no la previeron. Se crean hoy varias bicamerales, se crea Exactamente. inteligencia, Sí. se Trámite crea legislativo. trámite legislativo, que es el que revisa decretos, defensores de niños, niñas y adolescentes. O sea que me parece que es un tema, la distribución. Creo que no va a haber en este caso un empate, pero si hay empate siempre hay un Claro. lío. Hubo empate en la época de Cambiemos, se decidió que un año sea para uno y un año sea para otro. ¿Y quién En ese desempataba? momento. Nadie. Nadie. Estaba igualmente quedaba anulada, pero fue la presidencia para Marcos Clery del Frente de Todos. Y también en la época estaba Diana Conti y Naidenoff, ¿te acordás? También Diana Ahí Conti está. con Naiden. Bueno, no fuimos. Dale, Nos si fuimos y volvemos a la patentes. legislación general de los 31. ¿Cómo llega La Libertad Avanza y sus aliados? ¿A qué aliados convoca para llegar a los 16? 12 propios, 2 del PRO, 1 de la Unión Cívica Radical, 1 de Independencia y 1 de Innovación. Tenés 14, 15, 16, 17. Les sobra si todos esos están poniendo la firmita para que avance. En contra, Unión por la Patria en esa comisión tiene 11 y la Coalición Cívica tiene 1. También lo ponemos como 12 en sobre contra. 31. Tampoco Claro, llega. Tampoco llega, por más que Provincias Unidas, que es el bloque intermedio, en este caso tiene 2. Bueno, así ya está la votación. Pueden venir a las 3 si Claro, quieren. Si esperemos, no falta vengan. industria, ¿eh? Falta industria, son mirá, tres. claro. No se me apure, no se me Claro. apure. Sí. Falta industria, que tiene 31 integrantes, mayoría de 16 también, como la comisión anterior. 13 de La Libertad Avanza a favor, 1 del PRO, 1 radical, 1 de Santa Cruz, que es el presidente de la comisión. Innovación también tiene 1. O sea que ni siquiera 13, alcanza 14, con el de 16, Santa Cruz. 17. 3, 4, 5. O sea, podemos obviar a Garrido de Santa Cruz, que también Sí. tenemos 16. Que Garrido diga no voto, soy No el voto y ya presidente, está. a ver qué No hacen. vengo, claro. No, y digo, me parece que es importante mencionar que Tratado de Patentes quizás suena un nombre ajeno, estamos haciendo las cuentas, los números, pero
puede tener efectos en el precio de los medicamentos, digamos, es algo que se está siguiendo de cerca, por lo menos por los laboratorios locales y también, bueno, por supuesto, por los internacionales, que tienen mucho interés en que se adhiera la Argentina. ¿Puede bajar o puede subir un medicamento? Y depende. Bueno, o sea, por el tratado, ya lo leíste todo, me consta. No, ¿Puede bajar o puede ahí subir? el debate por lo cual puede volver, decíamos, a el Senado es porque se va a hacer reserva del capítulo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que se adhiera al tratado en general, pero no hay obligación de que la Argentina cumpla con lo que está en el capítulo 2, que precisamente lo que plantean los laboratorios de Argentina es que no adherir a ese capítulo 2 permite mantener una autonomía del organismo de Argentina, que es el que autoriza las patentes, y evitar cierto monopolio de laboratorios extranjeros que ponen precios más altos. Ese capítulo 2 no establece ninguna obligación, es un informe preliminar no vinculante, pero según los laboratorios locales podría predeterminar alguna decisión. Es no vinculante, ¿no? Aclaremos. Es no vinculante, pero ellos dicen es como que si se le pide un informe técnico a un organismo de otro país, es como que se va a ejercer presión. También lo podríamos hacer nosotros, aclaremos. Podríamos hacer informes técnicos de industria farmacéutica, por ejemplo, que se produce en otro país. Si se mantuviéramos ese capítulo, podríamos hacer nosotros esos informes. Bueno, pasa que no es lo mismo el poder de un laboratorio que tiene una multinacional, digamos, que un laboratorio argentina tiene. No, pero igual los informes lo hacen países, no los laboratorios. No, ya sé, pero digo con respecto al poder que tiene cada laboratorio o el control del mercado, ¿no? O sea, como que hay desventaja por ahí de uno contra otro. Entonces, bueno, eso es un poco... Hay argumentos, hoy vamos a ver un poco en la comisión los argumentos de los dos sectores, ¿no? ¿Alguien va a defender el capítulo 2? Y desde el oficialismo quizás hay quienes pueden llegar a defenderlo, digamos, que es que es parte del compromiso que asumió la Argentina con Estados Unidos cuando hizo el acuerdo comercial con Estados Unidos en febrero. Se había comprometido a votar este tratado de patentes. Bueno, está pasada la fecha, pero hay intenciones de Lo que vos avanzar. decís, Mauri, es si alguien va a defender, y ha pasado, no me acuerdo, mirando un poquito para atrás, ludopatía, que de pronto había posiciones y las que tenían que defenderlos no hacían muy explícita la defensa. Tenían una postura, tenían un dictamen de comisión, pero lo que vos decís, no era una enérgica defensa y justificación. Por ahí es una negociación que se hizo intramuros, que está bien, como Claro, tantas veces pedimos sí, que las comisiones no sean caóticas, por ahí se negoció antes y acá no hace falta agregar nada. Pero hay que ver si alguien defiende ese capítulo 2. Argentina, el gran conflicto que había es que no hizo una reserva cuando firmó el tratado hace 50 años, por eso el trámite de hacer una reserva en el Parlamento estaba muy complicado, no se le encontraba la vuelta jurídica, estaban en eso. Decían que puede hacerse una reserva en la instrumentación, no en la adhesión. Claro, por eso la realidad es que fue un debate interno dentro del gobierno que hoy se va a reflejar. No, y otra cosa te digo, Sí. ¿no? Porque vos me decís, y todos lo leemos y lo sabemos de pasillo, digamos. Los laboratorios nacionales están interesados en que se hiciera esta reserva. Invitó la comisión, o las comisiones invitaron a los laboratorios nacionales para que expongan. O sea, ¿cómo la ciudadanía sabe lo que piensan los laboratorios nacionales? ¿No vienen? No vienen, no están invitados, que yo sepa, no están en agenda. Enviaron, sí, lo que es Silfa, que agrupa a los laboratorios, envió una nota a todos los diputados para explicar cuál era su posicionamiento, por qué había que hacer la reserva del capítulo 2, según sus argumentos. Entonces, tu pregunta anterior. Supongo que algún diputado leerá la nota que les envió Silfa. O alguien va a explicar por qué se hace una reserva. Claro, no, yo digo, es un tema que, o sea, es un tema importante, me parece, lo que se va a tratar en el día de hoy, y hay poca información o está como poco explicado para la persona de a pie, digamos, ¿no? De hecho, a mí me costó entender, o sea, pedía más explicaciones. ¿A quién le pedías? Un poco a la inteligencia artificial y un poco también a gente que trabaja en el sector. Preguntarle a gente que trabaja en el sector cómo era, tratar de entender las distintas posiciones que había, de por qué, porque uno dice, bueno, el tratado, desde el gobierno, ¿qué dicen? ¿Por qué va a beneficiar a la Argentina el tratado de patentes? Es lo que establece, digamos, alguien inventa algo en Argentina y quiere patentarlo, patentarlo quiere decir tener la exclusividad comercial, ¿no?
Entonces, te dan la exclusividad comercial por 20 años. De la Después vas a fórmula hacer esa. Claro, de la fórmula y otras cosas. O sea, no estamos hablando solo de medicamentos, entiendo yo, con lo que es el Tratado de Patentes. Sí. Tiene que ver con cualquier otro invento. Sí. Entonces, adherir a este tratado donde están 150 países, para el que inventa algo en Argentina, le va a simplificar mucho el patentamiento. Lo que hablan los que defendían el tratado tal como está escrito es que claramente quienes inventan en Argentina no tienen tanta expectativa de hacer un patentamiento. Dicen que en muchos casos lo hacen a través de Brasil, pero lo que más tienen expectativa es de mantener el mercado local. Claro. Y ahí es donde empiezan las famosas acusaciones de vos cazás en el zoológico. Claro. ¿No? Que por eso te decía lo de los precios. Hay que ver cómo justifican si esto sube o baja los precios. Porque, o si lo mantiene igual. Porque si se amplía el mercado, deberían bajar los precios. Bueno, pero por ejemplo, daban un dato, o sea, digo, argumentos de Silfa, por lo menos lo que le enviaron a los diputados, tomaban un caso de un laboratorio que, porque se olvidó de renovar el patentamiento a un medicamento oncológico, un laboratorio local hizo la fórmula y le bajó el precio a casi la mitad. Entonces eso permitió, por ejemplo, que el Estado, que tiene que hacer muchas... ¿Cómo se olvidó? Y... no sé, se le pasó la fecha, no sé. Pero bueno, eso es lo que dicen, toman ese caso para decir cómo bajó la industria médica, Leo, siempre tuvo mucha incidencia o por lo menos hizo sentir en el Congreso, ¿no? Claro, sí, exactamente. Históricamente, y en el Poder Ejecutivo también. Sí, también. Es una industria importante. Importante, y bueno, a partir de las 3 de la tarde vamos a presenciar una vez más cómo... de pronto sectores de la sociedad pueden llegar a incidir, no está mal, cada uno hace su juego, en las votaciones. Recordemos, se va a debatir el Tratado de Patentes, hace 50 años se firmó en el Menos, me parece, ¿eh? 1970 y pico. Y el gobierno se comprometió, Milei con Trump, a adherir como parte del tratado bilateral que firmaron en enero. Lo que pasó antes, en el 90, es que se puso en práctica. Se firmó en los 70 y se puso en práctica en los 90. 3 de la tarde. Gracias, Leo. Muchas gracias, Mauricio. Y gracias, Jessy, por este fugaz programa de La Bancada. Gracias a ustedes también. Mañana de vuelta a las 13 acá en La Bancada. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de